Cordial saludo, mi nombre es Natalia Villamil. Esta es la materia de antropología visual. Mi grupo es el 4080-4210 y mi tutora es Juliana Molano Valdés. Y hoy les estaré hablando sobre el documental etnográfico de Birds. Para empezar, tenemos nuestra ficha técnica en la cual está el título que es Dead Birds, el año de grabación que es 1963, la nacionalidad que es Estados Unidos y la duración que es de 84 minutos. El nombre del director es Robert Grosvenor Gardner. Los actores principales son dos, que es Wejak y Púa, que es un niño. La banda sonora está a cargo de J.P. Roberts, pero también pues son grabaciones como tal de la naturaleza, de las aves, de los ríos, de todos esos sonidos de la naturaleza. Tenemos nuestra estructura narrativa, la cual inicia con la introducción, en la cual se presenta a la tribu Dani y su entorno en las tierras de Nueva Guinea. También se presentan a sus dos personajes principales, que son Wejak, que es un guerrero joven que se encarga de luchar en las batallas. Y tenemos a Púa, que es un niño que se encarga de pastorear a los cerdos, de cuidarlos. eh, y pues la voz de nuestro director Robert Garner, el cual pues le da el sentido a este documental, como el contexto. Luego tenemos el desarrollo, en donde se muestra la vida cotidiana, la vida diaria eh, de los Dani. Allí se ve al niño Púa cómo cuida a los cerdos, cómo los pastorea, cómo aran la tierra. También la preparación para la guerra, ya que pues combatían con las tribus que vivían alrededor de ellos. Las actividades rituales y sociales, ya que pues en esta tribu sí practicaban eh, muchos rituales. También se profundiza en el conflicto entre los Dani y las tribus vecinas. Se observa cómo Wejak y otros guerreros participan en batallas ritualizadas, donde las muertes son significativas, pero no llevan a una guerra total. No se trata solamente como de las muertes, sino pues esto es ya en sí de su cultura, de sus costumbres, o sea, es algo que va a continuar y a continuar y a continuar. También tenemos pues a Poa que sigue con su rutina diaria, pero que comienza a entender el papel de la violencia en su comunidad. Él ya empieza a observar qué es lo que hacen los demás integrantes de su comunidad para luego cuando él crezca hacer lo mismo, que es pues pelear en las batallas. Luego tenemos el clímax, que es donde un guerrero de la tribu muere en combate. La comunidad reacciona con rituales de duelo y venganza, reforzando la creencia en los pájaros muertos, que representan las almas de los caídos. La muerte simboliza la fragilidad de la vida y la continuidad del ciclo de la guerra. El desenlace se enfatiza la visión de la muerte dentro de la cultura Dani. La guerra no busca exterminar, sino mantener el equilibrio dentro de, dentro de su tribu. El documental concluye con imágenes de paisajes y de la comunidad, dejando al espectador con una reflexión sobre el significado de la guerra y de la cultura. Continuamos con los personajes principales, el cual es Wejak. Él aparece al inicio del documental preparándose para la guerra, alistando sus armas. También hace una aparición subiéndose a unas construcciones que tenían como para vigilar a lo lejos quién llegaba, quién salía, todo eso. Es como una torre hecha en madera con una parte en la que se podía observar para todas partes. Era el encargado también de prender el fuego.
así pues como a la antigua, con dos trocitos de madera, haciéndoles así hasta que generara pues el carbón. Ellos soplaban y ya se generaba el fuego. También vemos a Huellac en la batalla con las demás tribus, ya pues en combate. Esto es en la primera parte del documental, que iría pues básicamente desde el minuto 1 hasta el minuto 50, del 30 al 50, que es donde es como la batalla en sí. Y ya por último, lo vemos en las ceremonias tradicionales, ya en las ceremonias funerarias, ya después de la muerte de su compañero. También tenemos a Púa, que es el niño, el que se encarga de cuidar a los cerdos. Él tiene su primera aparición en el minuto 2, es donde él coge barro y se lo va untando en los ojos. Luego pues ya lo vemos con sus cerditos. Luego lo vemos eh, espantando como los insectos y estando en la tierra, donde se le ve arando la tierra. Luego se le ve jugando con sus amiguitos, por decirlo así, con otros niños de la aldea. También, básicamente, él observa qué es lo que hacen los guerreros, cómo se preparan. También ve cómo se enfrentan y pues por último ve estas ceremonias funerarias y también participan ahí porque ellos se encargan, cuando matan a los cerditos, ellos también tienen una participación en la limpieza de estos cerdos. Ellos tienen que lavar los intestinos en el agua. Entonces hay como esa participación. Y por último tenemos a los ancianos de la comunidad. Ellos básicamente aparecen donde se toman decisiones, en las reuniones, eh, antes de ir a la batalla y se les muestra observando las actividades de la tribu, asegurándose de que las tareas se cumplen correctamente y ofreciendo consejos a los demás en cuanto a su vida diaria y en cuanto a las batallas. También los tenemos presentes cuando hacen los rituales funerarios. Ya al final se ve cómo preparan el cuerpo de, de su compañero que falleció. Se ve cómo preparan el lugar, cómo, o sea, están presentes en el momento de las ceremonias, de los rituales. También tenemos un breve resumen. La historia se centra en dos personajes principales, Púa, un niño pastor de cerdos, y Yewak, un joven guerrero. Yewak participa en combates organizados contra tribus rivales, donde la guerra no tiene como objetivo la conquista, sino el equilibrio dentro de su cosmovisión. Púa, mientras tanto, representa la niñez dentro de la tribu, observando y aprendiendo para convertirse en un futuro guerrero. Los ancianos desempeñan un papel esencial en la toma de decisiones y en la difusión de conocimientos, la preparación para la guerra, los rituales fúnebres y la continuidad de las tradiciones. También supervisan la preparación de la guerra y de los rituales. El documental resalta la relación entre la vida, la muerte y la espiritualidad en la cultura dani, lo que demuestra que los conflictos son una parte esencial de su organización social. A lo largo del documental, Garner ofrece una mirada profunda a esta comunidad, capturando su continuidad, su cotidianidad y la visión del mundo con un estilo poético y etnográfico. Los tres hechos más importantes. La preparación de la tribu para la batalla, tenemos sus adornos y su vestimenta, la preparación de armas, que en ese entonces se utilizaban lanzas como armas, o también los arcos y las flechas. La estrategia de combate, pues sabemos que los ancianos se reunían para darles consejos de cómo tenían que combatir a sus adversarios eh, y darles consejos. Los rituales
porque pues como se sabe, ellos utilizaban mucho los rituales. Entonces, pues tenemos en cuanto a eso los rituales. Después tenemos el enfrentamiento entre tribus. Inicia el combate, también hay gritos y cánticos por parte de los integrantes de la tribu que están en combate, de los guerreros. También tenemos los ataques individuales que son con lanza y con arco y flecha. Y por último, los heridos y los muertos, pues que como vemos hubo un guerrero que murió. Ya por último, tenemos los rituales funerarios, que ya aquí se anuncia la muerte del guerrero y hay un lamento colectivo de toda la tribu Dani por este hecho. Tenemos los rituales de duelo y mutilación, ya que pues se cortaban partes de sus manos, por ejemplo los dedos, ya que pues había fallecido alguien. Y por último la preparación del cuerpo, que como se ve en el documental, eh, preparan al guerrero para hacer ese tipo de rituales, en donde matan animales y los preparan en varias capas de hojas, piedras, eh, y ponen a la persona en una silla y le van poniendo las cosas que cada integrante de esta tribu cose, teje a mano, la van poniendo en una silla en donde está el cuerpo. La escena más importante es cuando muere un guerrero y el impacto que genera dentro de su comunidad. Más que una simple pérdida, su caída refuerza la tradición de lucha y de venganza, asegurando el equilibrio entre tribus rivales. Más que una simple pérdida, la reacción de la comunidad con expresión de dolor y dolor colectivo demuestra la profunda conexión entre la guerra y la vida cotidiana. La muerte no solo marca el final de una vida, sino que también impulsa la continuidad de sus creencias y de costumbres. La relación con la lectura de Martin es un aspecto que comparten ambos textos es la guerra, cómo actúa eh, como un mecanismo de cohesión social. Otro punto interesante son los símbolos, los cuales son pues el significado de la guerra. Garner nos muestra que en la sociedad Dani la muerte en combate no se ve como un final, sino como parte de un orden natural, similar a como caen los pájaros muertos al suelo. Martin señala que muchas culturas han creado metáforas y narrativas que ven la guerra dentro de un contexto más amplio, ya sea espiritual, político o social, dándole un propósito que va más allá del simple enfrentamiento físico. Muchas gracias por su atención. Este es el final de este documental que es muy interesante sobre la tribu Dani y pues sus costumbres y sus rituales. Gracias por su atención.